Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Borjita _ 15 y no olvidéis de suscribiros y seguir a Rincón Fútbol y a Deportiva 19. Empezamos con el Dinamarca-Bélgica que vivimos en el día de ayer, partido muy interesante, partido muy intenso, muchas variantes tácticas y la verdad que fue muy atractivo para el público neutral. Aunque Dinamarca fue el equipo local, comenzamos hablando de Bélgica, el equipo de Roberto Martínez. Se situaron ambos equipos 1-3-4-3 en el terreno de juego. Y bueno, por hablar un poquito del equipo belga, los torneos se deciden en las áreas, como hemos dicho siempre. En área rival son y han demostrado ser de los mejores, pero en área propia sembraron muchísimas dudas. Centrales lentos y con mucha dificultad a la hora de los retornos y defendiendo en bloque bajo, ya que reculaban hacia atrás, como luego veremos, en vez de defender hacia adelante, como sí que hizo el equipo danés. En cuanto a la salida de balón, 1-3-4-3 o 1-3-2-3-2, en función de jugadores de dentro y extremo alejado. Se situaban 1-3-4-3 o 1-3-2-3-2 para que entre líneas pudiesen encontrar jugadores en situación de ventaja debido al entramado que iban a formar el equipo danés, que se situaba 1-3-4-3, como hemos dicho, en fase defensiva, en salida de balón rival, en bloque alto. Entonces, bueno, intentaban buscar aquí por dentro las ventajas del equipo belga. Sí que es cierto que Dinamarca juntó mucho líneas, que apretó mucho a poseedor y que no fueron capaces de encontrar el equipo belga estas soluciones con tanta facilidad. Luego, en zona de creación y finalización, se situaron 1-3-4-3, pero con movilidad constante y muchísima libertad. Transitando es un equipo muy peligroso, llegó el 1-1 y bueno, ahora sí que es cierto que aunque no solemos hacer cambios, sí que creo que tanto la función de Eden Hazard como sobre todo de Kevin De Bruyne fueron fundamentales en el partido de ayer, en que se solucionara y se resolviera a favor del equipo belga, y vamos a buscarlos porque fue fundamental y vamos a meter las sustituciones. Vamos a buscar a De Bruyne para poder realizar la sustitución. Entra De Bruyne, saldría Mertens del terreno de juego. De Bruyne cae sobre sector derecho. Vamos a aprovechar también para meter a Eden Hazard, aunque entró 15 minutos más tarde. Este sale por Carrasco. Y bueno, como decíamos, una vez que sale hacia adelante Bélgica en situación de ventaja, reciben jugadores como De Bruyne, que se aprovecha de la carrera de Lukaku, mejora lo que recibe dentro del área siempre, pues al final se queda en situación de uno versus uno para que puedan entrar a rematar Bélgica y haga gol a placer, y ahí llega el empate a uno cuando por fin aparecen esos espacios para el equipo de Roberto Martínez. Era clave hoy meter a las dos sustituciones. Axel Witsel sí que es cierto que entra por Den Donker, también se nota, jugador que juega hacia adelante, se complementa bastante bien con Tielemans, pero bueno, tampoco fue diferencial. Más que nada lo fue Kevin De Bruyne. Y bien es cierto que bueno, las sensaciones de Eden Hazard fueron positivas después de que va entrando de manera progresiva, y había que reflejarlo. En finalización, con estos cambios, los tres jugadores que se quedan aquí arriba se asocian muy rápido, generan situaciones de ventaja, mediocentros muy llegadores, carrileros muy profundos, equipo plantado prácticamente en campo contrario, y a partir de ahí generan muchísimo peligro, como por ejemplo en la acción del segundo gol, en la que se asocian muy rápido. Prácticamente a Dinamarca no le da tiempo ni a enterarse de cómo va la jugada, muchos jugadores pisando área, y al final es Kevin De Bruyne, el más listo de la clase, que recibe en segunda altura totalmente solo y con pierna izquierda bate a Schmeichel. Así que bueno, habría que, había que destacarlo y creo que fue fundamental.
En cuanto a la defensa de Bélgica, en fase defensiva, aquí es donde se mostraron más débiles. Sí que es cierto que, bueno, que en la salida de balón tuvieron bastante dificultades, luego lo veremos cuando hablemos de Dinamarca, porque creo que fue más acierto de ellos que error de los belgas. Como decíamos, en fase defensiva, en bloque alto, lo que hacían los dos equipos era apretar a equipo rival 1-3-4-3, apretando por pares. Ajustaban a pares, cada jugador tenía su marca, cada uno tenía en su sector, cada uno en el sector que corresponda, situación de 1 versus 1 con su marca, como decimos, y a partir de ahí son los jugadores los que intentan marcar las diferencias por su técnica individual. Evidentemente ahí es muy grande la diferencia a favor de Bélgica, pero sí que es cierto que, bueno, que seguramente no esperaban este planteamiento por parte de Dinamarca y al principio los sorprende bastante y se ven desbordados como en la acción del gol de Poulsen. Como decimos, en caso de Bélgica, 1-3-4-3 en bloque alto, 1-4-3-3 en bloque medio. Lo único que hacen es que carrilero cercano cierra en línea de 4 para generar la superioridad en sector cercano a donde pueda caer balón, bien aquí en generar el 2 versus 1, aquí en generar el 3 versus 2 y allí por aquel sector exactamente lo mismo. La idea es la misma y luego en bloque bajo 1-5-3-2 o 1-4-3-2-1. El 1-5-3-2, pues evidentemente bajan los dos carrileros, formando esa línea de 5, los dos mediocentros siguen equilibrando con extremo alejado y los otros dos forman la línea de 2 evitando retornos más arriba. Mientras que el 1-4-3-2-1 es lo mismo, lo que pasa que carrilero alejado se mantiene en intermedias y extremo alejado, cercano, perdón, guarda en sector de balón. Volvemos a situación natural y comenzamos a hablar del equipo de Dinamarca. Así que es verdad que cabe destacar antes de nada que, bueno, que los tres centrales de Bélgica ayer, con la sustitución de Naye por Boyata, son los tres bastante lentos. Ahí es donde sufrieron mucho y puede presentarse bastante dificultades para el combinado belga en estas acciones. Luego, por último, fundamental, los jugadores de arriba saltaban al press mientras que los de atrás hundían. El equipo de la diferencia entre las dos defensas, una fue que hizo un partido bastante pobre y la otra hizo un partido excelso, como fue en este caso la línea de tres formada por Dinamarca, era que Dinamarca, como decimos siempre, lo defendía hacia adelante. Defendía hacia adelante de tal manera que buscaba asfixiar a poseedor, generar superioridades y alejarse de su área. Sin embargo, cuando Dinamarca tenía el balón, lo único que hacía la defensa belga era recular, recular, recular y ellos podían progresar sin ninguna oposición, generando al final situaciones de ventaja en zonas de finalización. Y sí que es cierto que aunque cuentan con un muy buen portero como es Courtois, tampoco puedes exponerte tantísimo. Y esta fue la diferencia entre las dos selecciones, sobre todo las dos defensas. ¿Qué es lo que marca al final? Pues en el otro área, lo que hemos dicho, en la segunda parte sobre todo, Bélgica todo lo que tocaba lo mejoraban individualmente cada uno de estos tres jugadores, mientras que aquí ya empezó a aparecer la fatiga en la selección danesa y los costó bastante más. Vamos a hablar un poco de la selección de Dinamarca. En salida de balón 1-3-4-3 o 1-4-3-3, simplemente 3-4-3 como hemos visto antes, y lo único que hacían era para el 1-4-3-3 era formar una línea de 4 en la que Daniel va sobre todo en sector derecho, un jugador con mucha movilidad, bastante completo y bastante correcto tanto por dentro como por fuera. Se venía aquí en salida de balón. ¿Para qué? Para que no le pudiesen ajustar a pares esa salida
en Bélgica y siempre tuviesen un jugador libre. Generaban aquí esta superioridad para poder sacar a zona limpia, en este caso por dentro. Aquí volverían a ajustar a pares en sector de balón y bueno, Menier podría cerrar dentro, pero por lo menos no les ajustaban aquí donde saben que podían tener muchísimas pérdidas y podían sufrir bastante. Generaban esta ventaja, sobre todo en sector derecho, con Daniel Vaz, y si no la otra variante, pues el 1-3-4-3. En creación y finalización, lo mismo, mismas variantes. 1-3-4-3 o 1-4-3-3 en función de Vaz también, que se mete por dentro. Hotberg y Delaney equilibran y mucha movilidad de Damsgaard. Hizo un partidazo el delantero de Dinamarca y aquí contó muchísima movilidad. Las variantes es eso, también depende un poco de dónde se sitúe Daniel Vaz. Al final, este sector quedaría para Mael y donde se veía bastante cómoda la selección de Dinamarca era cuando Daniel Vaz se metía por dentro y podían generar ventajas en este sector. Lo que hacían era buscar muchísima movilidad, buscaban formar triángulos evidentemente para superar líneas de pase y lo que hacían era tener constantemente tanto activos tanto a jugadores cercanos como jugadores alejados. ¿Para qué? Para que fuese más difícil de detectar, mucha movilidad por aquí en estos sectores, aunque no estuvieran cerca de balón y a partir de ahí generaron muchísimas ocasiones, aunque también es cierto que la defensa de Bélgica pecó de estar un poco pasiva en algunos momentos. En cuanto a la fase defensiva, 1-3-4-3 en bloque alto, como hemos dicho, lo que hacían era ajustar a pares con Bélgica, al igual que el equipo de Roberto Martínez. El planteamiento en bloque alto fue igual para ambas selecciones, lo que pasa que seguramente Bélgica no se lo esperaba. Esto nada más empezar el partido se traduce en que Dineyer mete un balón a compañero mal perfilado, aquí hay un robo y acaba el balón en gol en el primer minuto de partido. Esto no se lo esperaba a Bélgica, seguramente, como decíamos, y aquí les penalizó bastante. Esto en cuanto al comportamiento en bloque alto. En bloque medio pudimos ver bastante claro cómo en la primera parte se situaban 1-4-3-3, en el que lo que hacían era que guardaban aquí no les importaba en zona de creación estar en una pequeña inferioridad, pero aquí apretaban mucho. ¿Qué hacían? Apretaban muchísimo salida de balón, de tal manera que lo que pasaba era que Bélgica no tenía una salida de balón limpia, no tenía una salida de balón cómoda, y una vez que los superaban, simplemente el cercano se hundía, situándose en 1-4-4-2, y aquí no había inferioridad dentro ni inferioridad en finalización. Entonces, aunque tenían aquí las soluciones claras, le costó muchísimo a la selección belga progresar. La salida de balón no fue limpia y eso fue lo que impidió que Bélgica marcara diferencias en la primera parte. Evidentemente, esto depende de un despliegue defensivo muy, muy grande al que no pudo mantener durante todo el partido Dinamarca, como es lógico, y en la segunda parte cambió a 1-5-4-1 o a 1-5-3-2, dependiendo lo mismo de función de carrileros, hacían una línea de 5, se metían, por ejemplo, aquí los tres centrales más Bas y Maele, y luego sí situaban 1-5-3-2 o 1-5-4-1 en función de lo que decidiera delantero alejado. Esta fue la gran diferencia. Aquí se vio a Bélgica más cómoda, ya se podía plantar en campo contrario con mayor facilidad y aunque tú aquí no estés en inferioridad, los jugadores de Bélgica en zona de creación, finalización a partir de 3/4, por técnica individual te pueden marcar la diferencia y te pueden ganar el partido como así pasó. En bloque bajo, pues la misma idea, 1-4-4-2 muy, muy marcado en el que carrilero alejado se mantenía aquí en zonas intermedias en función de hacer la línea de 5 si bajaban a bloque muy bajo o mantener la línea de 4. Entonces ahí se movían entre el 1-4-4-2 y el 1-5-3-2, en el que los puntas lo que hacían era quedarse aquí, pero siempre formaban la línea de 2, sobre todo entre Berrequist y Damsgaard, para evitar los retornos, como ya hemos comentado. Por resumirlo un poco, ir acabando, Bélgica
nos mostró su poder en área rival, pero también todas sus carencias en el defensivo. Veremos cuáles son las conclusiones que sacan en este partido y hasta dónde les puede llevar. Y Dinamarca, pues mostraron haberse soltado y el camino para hacer daño a Bélgica. Estuvo muy bien el partido, esperamos que os haya gustado el resumen. Nos vemos.